E Isaías le hablaba a los reyes y les decía que no pusieran su confianza en sus riquezas, ni tampoco en las estrategias militares, sino que mantuvieran su confianza en el Dios Todopoderoso. Eso es lo que hacía Isaías. Y los reyes le hicieron caso. Pero Manasés, el quinto rey al que sirvió Isaías, aproximadamente entre los años 750 800 antes de Cristo fue que profetizó. Y Manasés no soportó la palabra de Dios y lo mandó a matar a Elías, y lo amarró a Isaías, y lo amarró en un tronco y lo aserró y lo partió en mitad. Eso es parte de la historia, pero los 29 primeros capítulos de Isaías se refiere a esta crisis de Israel, y a partir del capítulo 30 hasta el capítulo 66 pues habla acerca del Mesías. Entonces, como que fuera el Nuevo Testamento, 27 libros después. Amén. 39 y 27. Los primeros 39 la historia de Israel y los 27 el Nuevo Testamento. Por eso es que Isaías se dice y es la Biblia completa. Amén. Y dentro del Nuevo Testamento, según Isaías, en el capítulo 61, es que él profetiza acerca del Señor cuando dice: porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Entonces estoy en capítulo 4. Ponga atención, 750 800 años Isaías profetizó. ¿Ok? Y en el capítulo 4 de Lucas, yo les decía algo a ustedes la vez pasada, el domingo pasado, como a noción de información, nos saludé a la ministra Iris Rodríguez, que está con nosotros, y también a Peter y Tracer, también están con nosotros, bienvenidos, amén, y a los hermanos Alfredo y Sonia Solís, amén. Ok, estoy bien, ¿cómo se dice? Que no sé ni por dónde empezar, pero tengo que empezar. Leemos la palabra del Señor, está en el capítulo 4, y yo quiero que lea con detenimiento para que absorba lo que está escrito allí, porque hoy vamos a hacer un poco de estudio de este pasaje bíblico que nos va a enseñar muchas cosas. Amén. Quizás no lo va a enseñar todo, porque no es que lo sepa todo. A otros les enseñará otras cosas, y hoy aprenderemos algunas cosas. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado. Jesús no era de Nazaret, sino que nació en Belén, donde nació David. ¿Ok? Y cuando usted está en Israel, usted va a conocer Belén, que está cerca del Monte de los Olivos. No cerca, pero es el que más se aproxima. Y allí nació, y de allí fue que huyó hacia Egipto con María y José. Se llevaron al niño y después regresó y se fueron hasta Nazaret, que está al norte de Jerusalén. Eso está en la Galilea. Y dice: y en el día de reposo, entiéndase aquí como el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy
Y comenzó a decirles hoy. Yo espero que usted esté en el Espíritu, porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y comenzó a decirles hoy. Yo quiero que usted sepa que el hoy de Dios no son 24 horas. No es un periodo de tiempo. Ay. El hoy de Dios, ya me quedé aquí. El hoy de Dios no son 24 horas. No es un periodo de tiempo. El hoy de Dios es un tiempo de cumplimiento. Lo voy a repetir. Es un tiempo de cumplimiento. Ya lo vamos a ver. El hoy de Dios no solamente, ponga atención, y si está notando mejor, y si lo quiere absorber, le va a ayudar. El hoy de Dios no son 24 horas, no es un día común y corriente. ¿Por qué? Porque el hoy de Dios es el momento en que la eternidad rompe la cronología del hombre para hacer el plan de Dios y cumplir el propósito de Dios, de lo que Dios ha establecido hacer con aquellos que le sirven. Ese es el hoy. Por eso él dijo hoy. Y el hoy de Dios, bendito sea Dios. El hoy de Dios es un cumplimiento. Cuando Jesús fue a bautizarse al Jordán y Juan le resistía porque no quería bautizarlo, Jesús le dijo: para que se cumpla toda justicia. Encontramos que el hoy de Dios es el momento determinado para un cumplimiento. El hoy de Dios es un tiempo de cumplimiento, y hoy puede ser el tiempo de tu cumplimiento de lo que tú has creído a Dios. Aleluya. El hoy de Dios es traer o hacer realidad lo que Dios tiene en la eternidad. Amén. Oh my God. El hoy de Dios, en el tiempo del cumplimiento de lo que Dios dice, es hacer realidad en lo natural lo que ha estado en la eternidad. Entonces, el hoy de Dios corresponde a un mover de Dios en algo sobrenatural. Por eso puede ser el hoy para ti, porque va a haber un movimiento sobrenatural en tu vida que va a romper la eternidad para el cumplimiento de lo que Dios ha preparado para ti. Y cuando Dios decide hacer el cumplimiento y el hoy de Dios llega, no existe ni habrá diablo alguno que lo pueda impedir. A Él sea la gloria. Y Él dice: hoy se ha cumplido. Es un cumplimiento. Amén. Ay. Escuche. Cuando Jesús dice que se crió en Nazaret, en las traducciones de nosotros tenemos Jesús de Nazaret. En varios evangelios lo menciona así. En el original dice Jesús Nazareo, porque una cosa es ser de Nazaret y otra cosa es ser nazareo. Nazareo quiere decir apartado y dedicado para Dios, consagrado para Dios. Pero en la traducción tenemos Jesús de Nazaret. Pero Nazaret era una pequeña villa que está en la ribera de la Galilea. Cuando usted esté en Israel, si Dios nos lo permite, hace 2 años atrás nosotros estuvimos en una villa de Nazaret y pudimos visitar una casa similar en la que vivía Jesús.
Y allí nos enseñaron cosas que le tumban la teología a cualquiera. Porque no nos están enseñando religión, nos están enseñando lo verdadero que se estipuló en ese tiempo. Y cuando usted corrobora la historia, usted va a ver que hay mucha dogmática humana en el conocimiento de nosotros. Y eso nos inhabilita y muchas veces inactiva la palabra de Dios en nosotros. Por eso es que muchas veces no vemos resultado a lo que oramos, porque la dogmática no puede ser escuchada por Dios, porque si hay algo que Dios es fiel, es a lo que Él dice y no lo que el hombre piensa. Aleluya. Por eso es necesario que nosotros entendamos bien la Escritura. Y aquí dice que Él volvió a Nazaret. Y cuando dice que volvió, ¿de qué volvió? Cuando usted está, para hacerle más o menos, Galilea está aquí y Betábara está aquí, a una distancia aproximadamente de 2 o 3 días en camino. ¿Ok? Y cuando Jesús descendió a ser bautizado, vino a Betábara, a la región donde estaba Juan el Bautista, cerca de Jericó. Y allí se bautizó Jesús. Allí se abrieron los cielos. Allí el Espíritu Santo descendió. Allí se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Aleluya. Usted tiene que entender algo que se realizó en la eternidad, en lo natural. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos fueron abiertos por voluntad del Padre. Y cuando hay un hijo que se ha entregado de corazón sincero, el Padre siempre le va a hablar al Hijo: este es mi Hijo amado también. Y se lo hará saber a todas las huestes espirituales de maldad en las... Oh my God. ¿Por qué? Porque le está reconociendo paternidad espiritual, y el diablo tiene que reconocer que usted es un hijo e hija de Dios a donde quiera que usted vaya. Y Dios lo establece. Y se abrieron los cielos y ahí estuvo Jesús. Usted conoce la historia, porque si no, no voy a llegar allí a donde quiero llegar. Y dice que Juan dio testimonio de él. Cuando Jesús se bautizó, dice que fue llevado por el Espíritu, y no voy a tocar esa parte que el apóstol predicó, al desierto. ¿Se recuerdan? Ya oímos del desierto. Y allá en el desierto, pues Jesús fue tentado y batalló los 40 días. Escuche esto: 40 días, 40 noches en el desierto, ayunando, orando. Hace poco una hermana me preguntó cómo podía hacer para ayunar 40 días. Yo le dije: hermana, primero póngase en control médico. Sí, yo le hablo con la verdad, porque el cuerpo humano está muy contaminado y muy adicto a la comida. Y cuando deja de percibir comida, pues comienza a dar molestias. Y si sus órganos no están bien, en vez de fortalecerse, los va a debilitar. Es necesario un chequeo médico. Es necesario una revisión médica. Ah, no, pero estoy confiando en el Señor. Ok. Primero, Jesús nunca nos mandó a ayunar 40 días. Él lo hizo, pero tiene un significado. Lamentablemente la hermana no está aquí. Le dije: el domingo va a escuchar. Espero que esté por lo menos en internet. ¿Por qué Jesús ayunó 40 días en el desierto? Porque fueron 40 años de maldición del pueblo de Israel bajo la desobediencia por no creerle a Dios. Cada día que Jesús ayunó y oró fue para revertir la maldición del pueblo, abriendo las puertas del infierno para poder entrar a predicar el evangelio a Israel y poder
tener el poder sobre las huestes demoníacas. Por eso enfrentó al mismo diablo. Tiene un significado. O sea, no es simple y sencillamente yo me voy a poner a ayunar 40 días. ¿Me estoy dando a entender? Moisés no dice que ayunó, sino que estuvo bajo la presencia 40 días. Pero cuando usted está en la eternidad, los días pasan y usted ni cuenta se da. Porque los israelitas, los hebreos se asustaron cuando vieron que Moisés de 40 días y no bajaba del Sinaí. Estaba en la gloria de Dios. ¿Quién va a querer bajar para acá? Bendito. Y más a pelear con cabezones. ¿Ah? ¿Sí o no? Nadie va a querer bajar. Y a él se le iba allá, porque él estaba en la eternidad, no se daba cuenta del tiempo. Pero el pueblo se desesperó cuando vio que Moisés no bajaba 40 días. Pero no dice que Moisés tuvo que ayunar. Fue Dios que lo metió adentro. Es la voluntad de Dios. No quiero decir con esto que estoy en contra del ayuno. Voy a amarrar los cabos, porque si no después, no, el pastor predicó que no se debe de ayunar. Yo ayuno. ¿Ok? Y no estoy en contra del ayuno. Dependiendo de cómo usted, ¿me entiende?, tome el ayuno para el Señor. Amén. ¿Estamos claros? Y entonces Jesús dice que fue llevado por el Espíritu y allí estuvo y fue tentado y después regresó en el poder. Escuche esto. Ay, ay, ay. Jesús fue ungido en Betábara, en el Jordán, pero la manifestación de la unción fue en Nazaret. Ojo, hay una palabra. Somos ungidos en un lugar. Cuando salgamos de aquí, entonces la unción se manifestará. Hermano, mire, cada vez que usted viene a la casa del Señor, el Espíritu Santo está sobre usted. Cuando usted sale de aquí, Él se va a manifestar allá afuera para testimonio de la gente. Cuando entró, ponga atención, a la sinagoga, como era su costumbre, quiere decir que era la sinagoga que Jesús comenzó a visitar desde que era niño. ¿Y quién lo llevaba? José. Y se hizo una costumbre. Pero llegó el día en que Dios rompió esa costumbre. Quizás tú estás acostumbrado a venir a la casa de Dios. Cada domingo te preparas tu ropa, planchas tu ropa, la dejas acomodada, pones el despertador, te levantas, te bañas, cantas, te arreglas bonito, te cambias y ya hiciste una costumbre. Y todos los domingos, hiciste de venir a la casa de Dios una costumbre. Pero cuando Dios interviene en tu costumbre y se manifiesta, las cosas cambian. Por eso dije que hoy puede ser el hoy de Dios para tu vida. Porque tú puedes hoy recibir algo de parte de Dios que va a romper tu costumbre, que va a romper tu rutina, que va a romper todo lo que hace. Quizás hace lo mismo, hasta la misma comida, el mismo restaurante. Y hoy el Señor dice, basta, y hoy rompo la costumbre. Aleluya. Cuando Dios se presenta, rompe la costumbre, rompe los programas, rompe todo argumento, rompe toda idea, rompe todo lo que el hombre hace. Cuando la eternidad interrumpe tu crono, entonces se extiende y se manifiesta el poder de Dios de tal manera que lo que acostumbrabas a hacer va a cambiar.
¡Uh! Y ese día, mire lo que dice, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Bendito sea Dios. Quiero que entienda algo. No estoy haciendo comerciales a lo que la viejita anunció, ¿ok? Viejita es mi esposa, de cariño, por si acaso. No estoy haciendo comercial, pero cuando usted está en Israel, usted se da cuenta de muchas cosas. En la sinagoga no se lee una sola vez la palabra de Dios. Se leen 7 veces. Y la palabra de Dios no se lee lo que yo quiero. Ellos tienen, según la cronología del calendario que Dios les dio, y en base a cada día ellos hacen una recopilación de la escritura, y esa escritura va de acuerdo con el tiempo que están pasando. ¿Me estoy dando a entender? De tal manera que cada escritura tiene una relación con el movimiento de cada fiesta que ellos celebran, y en cada fiesta está basada bajo una escritura que Dios les da. ¿Estamos aquí? Ok. Se leen 7 veces. Primero lee el rabino principal, o lo que se conoce en la Biblia de nosotros cuando dice el principal de la sinagoga. Ese es el rabino, es el que dirige, él es el mero de allí. Él la lee primero, pero después viene un ministro que es el que la interpreta, y después que la leen ellos pasan 5 que son escogidos dentro de la congregación. Dentro de esos 5 que van a leer, le dan prioridad a los extranjeros, los que no son de aquí, los que no son de esta sinagoga, los que no son de este lugar. ¿Por qué? Porque ellos vienen de otros lugares y vienen a contar lo que está aconteciendo allá. ¿Servían de qué? De periódico, de informante, de noticiero, y de poner al día lo que estaba sucediendo. Cuando Jesús dejó Betábara, después de ser bautizado, sucedieron muchas cosas antes de que él llegara a la sinagoga. Entonces ya ellos estaban oyendo acerca del hijo del carpintero de aquí de Nazaret. Está sonando por allá, y cuando lo vieron en la sinagoga le dijeron: ven, tú vas a ser uno de los elegidos hoy para leer. ¿Está entendiendo? No sé en qué turno, no sé en el momento que le dieron a él. Yo lo que sé es que cuando lo nombraron a él, dice la palabra de Dios que él se levantó. No. Yo le di ese toquecito el domingo, no creo que lo haya olvidado. No es el libro, oiga bien, no es usted el que levanta el libro, es el libro el que lo levanta a usted. No es usted el que levanta la palabra cuando levanta la Biblia, es la palabra la que lo levanta a usted. ¿Y por qué lo levanta? Bueno, hoy en día, cuando nos leemos la palabra y nos ponemos de pie, en varios por ahí nos señalarán y dirán que somos religiosos. Pues yo seré religioso. I don't care. Si supieran lo que significa, porque hasta el mismo Señor lo hizo. Right? Él se levantó, él no se quedó allí. Tú sabes lo que significa cuando tú te levantas. Primero es un cambio de posición. Cuando el libro está en tus manos, es necesario que tú tengas un cambio en tu posición. Y cuando tú cambias tu posición, estás tomando la posición que Dios ha delegado para ti. Y una de las cosas que el enemigo trata de hacer con usted, conmigo, todos los días, es bajarnos de la posición que Dios nos ha dado. Eso es lo que trató de hacer con Jesús en el desierto. Si eres hijo, ¿por qué? Porque había oído en los cielos: este es
mi hijo. ¿Qué es lo que quería persuadirlo? De que no creyera que era hijo. Entonces, ¿qué es lo que primero que él trata de persuadirte? De bajarte de la posición que Dios te ha dado. Y cuando él te persuade y logra hacerlo, entonces te bajó al terreno de él, donde enfrentarlo a él va a ser un poco más difícil. Pero cuando tú te levantas, tú le dices: no importa lo que haya me pasado allá afuera, no importa el problema que tuve, no importa la situación, no importa el garrotazo que me dio el enemigo, pero mira, todavía tengo fuerza para levantarme. Tu palabra me levanta, tu palabra me pone en otra posición, tu palabra me recuerda la posición que tú me has dado, tu palabra me dice que yo soy hijo y soy hija, y no importa, estoy golpeado pero no estoy derrotado. Aleluya, estoy desesperado pero no estoy desamparado. Alguien va a llegarle la palabra hoy. Santo. Y Jesús se levantó, dice, a leer. Le dio honra, le dio alabanza, leyó. Y todos los que hemos estudiado, y no quiero argumentar mucho de esto porque van a creer que soy vanaglorioso con respecto a esto, pero usted puede averiguar. Ok, esa escritura no pertenecía en ese momento, porque esa escritura está dada para celebrar Yom Kippur. Yom Kippur, que nosotros lo conocemos como el día del perdón, pero es el día de la redención. ¿Está aquí? Ese es Yom Kippur, es lo que se celebra, una de las fiestas que tiene el pueblo hebreo. Según los estudiosos de los estudiosos, aproximadamente faltaban 6 meses para esa lectura. Pero cuando se le dio, dice que él halló. Yo creo que se me están durmiendo, o me están poniendo demasiada concentración. Miren lo que dice el versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías. Era otra lectura que le tocaba y correspondía a ese día. Pero cuando él abrió, dice que halló. Ay. ¿Sabes? Que en el cumplimiento del plan de Dios, el Espíritu Santo hallará una palabra que sea efectiva para ti y para la situación en la cual tú estás pasando. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te va a dejar solo. Él vendrá y te dará una palabra que va a transformar y cambiar tu estructura en el momento que estás pasando. Y cuando Dios da una palabra, y cuando Dios te da una palabra, ponga atención, cuando Dios te da una palabra, esa palabra que Dios te da tiene algo que no se puede explicar. Es el espíritu que recibe eso, que sientes tú, y la gente lo compara con una energía, pero no es una energía, porque estaríamos dándole la razón a los testigos de Jehová. Es algo que tú no lo puedes explicar, que llena tu ser y te dice a ti: todo va a estar bien. Aleluya. ¿Por qué? Porque te hace sentir confiado que el que lo dijo, y al que le sirve, y al que conoce, y al que te llamó, está en control de esa situación que quizás en tus manos se ha escapado porque son pequeñas, pero las manos de Dios son grandes. A Él no se le puede escapar. Aleluya.
Y dice, y halló el lugar, y halló esa palabra, y le pudo haber amonestado el ministro, el rabino le pudo haber amonestado y decir, ey, esa no es la palabra de hoy. Pero ¿sabe por qué no lo pudo amonestar? Déjenme calmarme. Ustedes me conocen que yo no soy así. Tengo que calmarme. Es que es tantas cosas. Escuche, ¿usted sabe por qué el rabino, el ministro, no le advirtieron a Jesús que no era la palabra de vida? La gente se quedó atónita por lo que él estaba leyendo, sabiendo que no era la palabra. ¿Sabe por qué no pudieron revertir la palabra? Porque cuando la unción está sobre los hijos de Dios, y cuando el Espíritu habla la palabra de Dios a través de tu boca y de tus labios, no hay quien la pueda detener, no hay quien la pueda hacer callar, no hay quien la pueda distorsionar. Aleluya. Y entonces, bendito sea Dios. Y el Señor comenzó a leerles. Yo quiero que entienda algo que el Señor me enseñó a mí. Mire, la palabra de Dios, le voy a enseñar 3 cositas. Hay más, pero yo espero que 3 sean más que suficientes por hoy, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, anótelo en su corazón, excede todo conocimiento humano. La palabra de Dios excede todo conocimiento humano. Escuche, en el capítulo 5 del libro de Lucas, más adelante, usted ve a los pescadores llegar toda la noche, habían pescado y no habían agarrado nada. Jesús estaba enseñando a las multitudes y terminó de enseñar y vio a los pescadores frustrados, cansados, desilusionados, y le dijo a Pedro, préstame tu barca y boga mar adentro. Y Pedro, sin entenderlo, aquella voz con autoridad, sin refutarlo, sin decirle nada, pues se adentró con la barca con Jesús. El conocimiento humano dice que la mejor pesca es en la noche y no de día. Eso dice el conocimiento humano. Pero la palabra de Dios excede todo conocimiento. Y hay algo peculiar en este capítulo 5, porque dice que cuando Jesús les enseñaba la palabra, usa la palabra logos. Pero cuando Jesús le da la orden a Pedro y le dice, boga mar adentro y vamos a ir a pescar, Pedro no dijo nada, se quedó callado, pero en su pensamiento, este soy yo, eso no es la Biblia, ha de haber dicho, este es carpintero. Este sabrá de madera, de clavos, de martillo, de aserrar la madera, pero de pescar no sabe. Porque la pesca se hace de noche, no de día. Ese era Pedro, ese soy yo, en el cuerpo de Pedro, pensando. Pero cuando le dice, más en tu palabra, entonces Pedro no usa logos, usa rema. Cuando tú recibes un rema de Dios, lo natural se convertirá en algo sobrenatural.
lo ordinario se convertirá en algo extraordinario. El milagro está a la puerta, porque la palabra de Dios excede el conocimiento humano. Según el conocimiento humano no se podía pescar, pero cuando Dios declara una palabra y tú la obedeces, y Pedro la obedeció y lanzó la red, y cuando vio que agarró todos los peces a aquellos y no se podían sacar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios excede el conocimiento humano. ¿Qué me quiere decir? Que ese problema, que esa situación que tú estás viendo como un imposible, que pareciera que no se va a dar, que esa situación en la cual tú has pensado que las puertas se cerraron, pero cuando Dios te da un rema, cuando Dios te da una palabra, no hay diablo que pueda cerrar las puertas, no habrá diablo que te podrá obstaculizar el camino. Ese problema tiene una solución. No porque tú lo quieres ver con tu experiencia. Esa es la experiencia de Pedro, pero Dios no está basado en la experiencia humana. Dios está por encima de tu experiencia, porque su palabra sobrepasa todo entendimiento, todo lo que puedas tener de conocimiento, toda experiencia, toda habilidad. Cuando Dios te da un rema, el rema de Dios convierte lo ordinario en algo extraordinario. En lo natural lo convierte en algo sobrenatural. Lo difícil lo hace posible. Aleluya. Porque para Dios no existe nada imposible. A Él sea la gloria. Es necesario que cuando tú recibes una palabra de Dios, esa palabra se haga rema en tu corazón y no estés descansando en tus conocimientos. Aprende a descansar en lo que Dios dijo, y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Estoy persuadido que el Dios que habló, ese Dios lo va a hacer. Santo Dios, aleluya. La gente siempre está preguntándose: ¿y cómo lo hará? That's not my business. Eso no es asunto mío. Él lo dijo, Él lo hará. Yo me recuerdo que en 1987, no éramos pastores, servíamos en el ministerio. Yo era maestro y mi esposa cantaba. Bueno, dice que canta. Yo digo que adora. Para mí no canta. Una cosa es cantar y otra cosa es adorar. Listen to me y ponga atención. Viene un siervo de Dios y me dice: tú vas a ir a España a predicar. El Señor te va a llevar a España a predicar. Y yo dije: thanks God, gracias, lo recibo. Y aquello lo abracé en mi corazón. Ponga atención, porque cuando Dios te da una palabra y tú la abrazas, cuando hay alguien, hasta los hijos de Dios se convierten en lanza contra ti. Después que pasó esto, mi pastor me llama y me dice: Julio, ¿tú creíste eso que te dijo? Le digo: sí, yo lo creí. Y me dijo: pero Julio, por favor, abre los ojos. Mi pastor. Y le dije yo: ¿de qué tú me estás hablando? Julio, tú ni siquiera papeles tienes. Y le digo: pero eso no es problema. Dios me dijo que me iba a llevar a España y voy a ir a España. Ok, Julio, ok, está bien, me dijo, sigue. En el año 2006, con gastos pagados, yo y mi esposa estábamos viajando a España a predicar en Sevilla. Aleluya. Dios nos usó para predicar y estuvimos predicando y Dios se glorificó. ¿Saben por qué?
porque no se trata cuando tú digas, es cuando Él dice. El hoy de Dios llega y tiene un cumplimiento. Su palabra tiene un cumplimiento y Dios tiene un cumplimiento para la palabra que te dio. Tú has estado orando, tú has estado pidiendo, tú has estado clamando, tu oración ha sido escuchada, le dijo. Aleluya. Hay un cumplimiento. No te dejes llevar por lo que la gente dice. No te dejes llevar porque la gente diga. No te dejes llevar por lo que el doctor dijo. No te dejes llevar por lo que el abogado dijo. Hay una palabra de Dios para ti que rompe lo ordinario. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque la palabra de Dios excede todo conocimiento humano. La palabra de Dios siempre termina en un milagro. Escucha, la palabra de Dios siempre termina en un milagro. Eliseo, en el capítulo 5, segunda de Reyes, dice que estaba pasando una gran hambruna. Y él llegó y vio venir a los hijos de los profetas. Y mandó al siervo y le dijo: vayan y corten algo allá y vamos a hacer aquí un asopado de verduras, de qué sé yo, y vamos a darle de comer a los hijos de los profetas. Y fue uno y salió y encontró una, qué sé yo, y cortó y venía cargado en su falda con todo aquello que yo. Prepararon la olla, la tiraron. Y cuando aprobaron aquello, los hijos: muerte, siervo de Dios, hay muerte en la olla. Shh, tranquilo, tírenle harina, le faltaba el condimento, sírvanle ahora. Terminó en un milagro. Más adelante dice que llegó una sierva. Bendito sea Dios por las siervas que tienen ese corazón generoso. Llegó con unos cuantos panes, fruto de sus primicias, a presentársela al varón. Y le dice él al sirviente: ve y dale de comer a todos los hijos del profeta. Y le digo: tú estás loco, son más de 100, poco pan no va a alcanzar para todo. Ve y dales de comer, porque así ha dicho el Señor, que van a comer y va a sobrar. Aleluya. La palabra de Dios siempre termina en un milagro. ¿Qué tienes en tus manos, Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Levanta la vara y divide el mar. Aleluya. Y levantó la vara y el mar se abrió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre termina en un milagro. Dios te dio una milagro. Oye, Dios te dio una palabra. Jesús fue ungido, su manifestación fue allá. Dios te da una palabra, la manifestación va a ser, el cumplimiento va a llegar. Hoy se cumple esta palabra delante de vosotros. Y mira, y lo que era imposible, y lo que era imposible se volvió posible. Cuando usted esté en Israel y usted le pregunte al guía o a alguien allí: ¿dónde fue que Isaac sembró? ¿Y por qué entró temor en la gente? Y ellos se van a poner a reír y le van a enseñar el desierto. Y le digo: ahí fue que sembró. No bajes a Egipto, quédate que yo te bendeciré. Aquí donde tú estás, allí te voy a bendecir. Era el desierto. Era el desierto, ahí se puso a sembrar y allí Dios le multiplicó. Por eso el temor de la gente cayó sobre todo. Y digo, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham es poderoso, que hizo fructificar el desierto, porque la palabra de Dios siempre termina en un milagro. Vete, mujer, conforme has creído, conforme a tu fe, así se ha hecho. Y cuando llegó a la casa, su hija estaba sana. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios, una palabra siempre termina en un milagro. La palabra de Dios siempre terminará en un milagro. Lo que Dios necesita es un corazón que le crea. Lo que necesita es un corazón que abrace la palabra que Él ha dado. Y Dios te ha dado muchas palabras, y Dios te ha dado muchas promesas, y
y el cumplimiento de ellas no está lejos. Podría ser hoy, porque el hoy de Dios, aleluya, bendito sea Dios. Hay mucha gente que, no sé si a ti te ha pasado, profeta, y a ti, ministro, o a ustedes, cuando Dios los usa, hay hermanos, hermanas que le dicen a uno: ay, yo quisiera tener la unción que tienes. A mí me pasa mucho. Ay, yo quisiera que me diera un poquito de su cerebro. Le voy a regalar unos taquitos de seso, le digo yo. Tan buenos que son. Aquí hay mexicanos, ¿cierto? Tan ricos que son, ¿cierto? Los taquitos de seso. ¿No los ha probado? Ah, por eso es que le falta esa unción. It's so good. Escuche, la gente siempre quiere una unción. Y por si fuera poco, dice: y quiero dar que me dé una doble porción. Y todos piden una doble porción. Y yo me imagino a Dios riéndose allá arriba. Porque no sabe lo que está pidiendo. Todos queremos la unción, pero la unción no es para hacernos famosos. La unción no es para salir en la televisión. La unción no es para alcanzar el éxito que los hombres llaman. Léase el versículo. Dice: por cuanto el Espíritu del Señor me ha ungido para, tiene un propósito. La unción sirve para servir a los demás, no para ti. La unción no está pensando en ti. La unción no está declarando en ti. La unción es para servir a los demás. Dice, ¿para qué? Para vendar a los quebrantados, para llevar y pregonar el evangelio, para libertar a los cautivos. Tiene un propósito la unción. La unción tiene un propósito. Cuando tú tienes un corazón por aquellos perdidos, cuando tienes un corazón por enseñarle al pueblo, cuando tienes un corazón para dar lo que Dios te da, cuando tienes un corazón hacia aquellas personas que no conocen a Dios, y esa pasión para que conozcan al Dios verdadero, cuando hay una pasión por ti, Dios te da la unción para servir a los demás. Porque entonces llevarás el propósito de Dios. La unción es para servir, para ir a vendar al quebrantado, para pregonarle buenas nuevas a los pobres, para darle una palabra de aliento a la gente, para decirle que el Dios verdadero todavía hace milagros, que el Dios verdadero todavía existe, que la gente dice, la tecnología dice tantas cosas, pero que el Dios verdadero es real y existe y todavía hace milagros, todavía liberta al cautivo, todavía sana a los enfermos, todavía le da vista a los ciegos, todavía hace hablar a los mudos, todavía hace oír a los sordos. Aleluya. Levanta a los paralíticos. Para eso es la unción. Eliseo recibió la unción para servir a los demás. Elías recibió la unción para servir a los demás. Todos los que recibieron la unción fue para servir a los demás. Pero nosotros queremos unción, pero no queremos servir ni a nosotros mismos. El nuevo evangelio, en el evangelio comienza diciendo Lucas que después de 400 tantos años que Dios había guardado silencio, dice que le tocó en suerte presentar la ofrenda del incienso a Zacarías, y que Zacarías entró al templo conforme a la costumbre.
Dice la palabra de Dios que le tocó en suerte. Habían 24 diferentes órdenes de sacerdotes. Cada orden tenía muchos cientos de ellos para servir en el templo. Había que echar suertes, pero no la suerte como usted la conoce. Ellos tienen un sistema que lo ponen delante de Dios y piden a Dios que sean dirigidos para que aquel que va a ser elegido sea del agrado de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Y dice que la suerte cayó sobre Zacarías. Zacarías era un sacerdote, había sido y había crecido bajo el sacerdocio levítico. Conocía las instrucciones, conocía la palabra. Yo me imagino a Zacarías cuando se casó con Elizabeth, porque un sacerdote era un hombre de oración. Tenía que haber orado por la mujer que iba a escoger, por la descendencia que Dios le iba a dar, por el legado que quería dejar, por la heredad espiritual que iba a ser puesta en su descendencia. No sé si me estoy dando a entender. Y dice que él era un sacerdote, era un hombre de oración. Quizás oró por su esposa, oró para casarse, y cuando se casó también oró para que Dios le diera un hijo, y nunca llegó ese hijo. Pero él no dejó de orar. Él siguió creyendo a Dios. Elizabeth se estaba adentrando ya a la edad madura, a la edad que le da a las mujeres. Él ya estaba entrando a la edad madura. Y dice que ese día le tocó en suerte a él presentar el incenso. Es que Dios lo escogió y rompió su costumbre. Y entró conforme a la costumbre, léalo, ahí está. Y entró conforme a la costumbre a presentar incienso. Y cuando entró en el templo, algo llamó la atención de Zacarías, que en vez de ir directo a presentar el incienso, vio que estaba un siervo, un hombre allí al lado. Y cuando lo volteó a ver, entró en temor. Y le dijo: no temas. Porque cuando Dios quiere manifestar algo sobrenatural, hasta miedo nos entra. No temas, le dijo Zacarías. Vengo para darte buenas noticias. Y yo me imagino a Zacarías temblando con el incienso en sus manos. No temas, porque salió una palabra de allá arriba. Y soy portador de esa palabra. El Señor te dice: no temas, porque esta palabra no salió de mí, esta palabra salió del Espíritu. Y el Señor te dice: no temas, porque ha salido una palabra de allá arriba. ¿Y sabes lo que le dice? Tu oración ha sido. Yo espero que el Espíritu Santo haga rema esto en tu corazón, porque aquí hay muchas madres orando por sus hijos, aquí hay muchos padres orando por sus hijos. Han pasado los años, han pasado los años, han pasado los años, y cada vez ven a los hijos más lejos. Y el Señor dice: no temas, porque yo he escuchado tu oración. Aleluya. Y se rompe la costumbre, se rompe la tradición. Cuando Dios quiere hacer algo y lo va a hacer, todo lo rompe Dios. Y dice: no temas. ¿Sabe por qué no debemos de temer? Porque los medios a mí no me interesan. A mí lo que me interesa es que llegue a Dios. Y dice: uy, eso está duro. No, no está duro, porque todo está dentro del plan y la voluntad de aquel que nos llamó. Y no importa cómo venga, y no importa cómo llegue, a mí lo que me interesa es que llegue a adorar a Dios, a su nombre. Dice: tu oración ha sido escuchada. No debemos de desesperarnos, porque muchas veces pensamos que ya oramos suficiente, que ya fue mucho lo que estuvimos pidiéndole a Dios. Hermano, no te des por vencido. Hermana, no te des por vencida. Sigue orando, porque eso mantiene viva la fe que Dios puso en tu corazón, porque tu oración ha sido escuchada y rompió la costumbre.
Cuando Dios va a hacer algo, va a romper lo ordinario, la costumbre, lo que tú haces a diario, y te va a sorprender. Y te va a sorprender. Y te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender, que tus ojos lo verán y dirás: ay, ay, ay. No te quedará duda que fue Dios. ¿Por qué tú crees que te han dejado solo? ¿Por qué tú crees que te han dejado sola? ¿Por qué tú crees que te cortaron la ayuda? ¿Por qué tú crees que te dieron la espalda? Para que el día de mañana no quedes atado con nadie, sino que reconozca que el Dios Todopoderoso, el que te llamó, es fiel y verdadero, y ese nunca te dio la espalda. En medio de tu soledad, en medio de tu soledad, Él hará algo extraordinario. Él hará algo sobrenatural. Él hará el milagro para ti en tu vida. Lo único que tienes que hacer es creer. Que tu corazón se pueda abrir. Que no lo mires imposible. Déjale el problema a Dios. Ese no es problema tuyo. Ese no es problema tuyo. Ese es el problema de Dios. Él hace lo imposible en que sea posible. Y para el que cree, todo le es posible. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Hay tiempo para orar. Y hay tiempo para activar lo que se ha orado. Hay tiempo para pedir y hay tiempo para activar lo que se ha pedido. Hay tiempo para suplicar y hay tiempo para recibir lo que se ha suplicado. Escucha, trataré de terminar. Mira, Nehemías, y todos conocen a Nehemías, el copero. Escucha esto. Él es el que bebía el vino que el rey iba a beber antes. Porque si el vino estaba envenenado, el que moría era primero él. ¿Ok? Y se aseguraba de dos cosas: de que el vino fuera bueno y que no estuviera envenenado. El rey lo miraba, y si no caía Nehemías y no se moría, pues entonces el rey podía beber ese vino. Para eso servía Nehemías. Pero para ellos era un privilegio estar delante del rey. Y cada vez que entraban delante del rey, ellos tenían que entrar con una cara de felicidad, de gozo, de alegría. No de tristeza, no de llanto, no de dolor, porque era un privilegio. El que entrara con una cara de llanto, de tristeza y de dolor, le podía costar la vida, porque no entendía el privilegio que tenía. ¿Está aquí? Y Nehemías dice que no pudo ocultar su tristeza, porque vinieron unos familiares y unos amigos de Jerusalén y le contaron todo lo que estaba pasando en la ciudad. Y tenía que presentarse delante del rey. Y medio se limpió las lágrimas, pero su cara había decaído. Y no le importó morir. Él iba a cumplir con su responsabilidad conforme a su costumbre. Aleluya. Pero aquella tristeza fue enseguida vista por el rey. Y el rey vio la tristeza. Y en vez de mandarlo a aniquilar, le preguntó: Nehemías, ¿por qué ha desfallecido tu rostro? Y en ese momento Nehemías pidió a Dios y le dijo: dame palabras para contestarle al rey. Y Nehemías le dijo: mi semblante ha decaído al saber que la tumba de mis antepasados están a la deriva y la ciudad donde mis padres está quemada. Aleluya. Y lo que viene grande, el rey le dice: ¿y qué pides? Que el Señor te dé el rema cuando estás decidido a morir delante del rey. Oh my God. El problema es que mucha gente no ha decidido a morir.
lo dicen, pero no lo viven. Y tiene que tomar la decisión de morir. Él tomó la decisión de morir. Y cuando él tomó la decisión de morir, es que Dios cambió el corazón del rey, cambió las leyes, cambió la estructura, rompió la costumbre, rompió todo, porque determinó morir. Cuando tú mueres, Él vive. Cuando tú dejas de ser, Él es. Y cuando tú no puedes, Él puede. Y cuando tú no sabes, Él sabe. Y cuando Él, aleluya, aleluya, tú tienes que entender algo, que cuando tú decides morir, es Él el que se glorifica, porque no hay hombre que me mire y viva. Tiene que morir primero. Y hay gente que no quiere morir, todavía tiene cosas, todavía quiere, todavía aquello, todavía esto, todavía aquello otro. Morir no es dejarlo, no es despojarse. Morir no es olvidarse. Morir no es entregarlo. Morir es que el amor a la riqueza no puede estar delante de ti, estropeando el amor de Dios. Está aquí conmigo. Aleluya. Cuando tú decides morir, y no importa lo que venga, y no importa lo que pase, entonces Dios será glorificado. Entonces el rey te dirá: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y entonces se desenfrenó pidiendo. Y si no fuera tanto, y si hay hallado gracia en tus ojos, dame cartas para que los que están cuidando tus bosques al otro lado del río me den madera para reconstruir. Ve, aquí están las cartas. ¿Qué más? ¿Te falta algo? Dame autoridad. Sí, ve, aquí está, vas a ser mi representante. ¿Y qué más? Déjame ir. Sí, te voy a dar la escolta que te lleve hasta lo que no pidió. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nos hará ver todas las cosas que Dios quiere de nosotros. El Espíritu de Dios estaba sobre Pablo. Quiero parar y no puedo. Ustedes están hambrientos hoy. My goodness. El Espíritu de Dios estaba sobre Pablo. Y Pablo propuso en su corazón: me voy para Bitinia, me voy para Isia, y voy a predicar el evangelio, y les voy a llevar las buenas nuevas, y voy a presentar a Jesús, aleluya, y me voy para allá. Y le dijo: no, tú no vas para allá. Y le cayó como un balde de agua aquel fuego que tenía para ir hacia allá. Cuando usted lee la historia del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta porque es que él quería ir para allá, porque allá tenía amigos, tenía dónde llegar. Pero en Filipo no. Cuando usted lea la historia de Pablo, se va a dar cuenta que él quería ir y predicarle a los amigos, porque sabía que tenía un alojamiento, iba a tener comida. Pero allá en Filipo no conocía a nadie. ¿Y saben lo que le estaba esperando? Que le dieran una pela. Y le dieron tremenda pela a Pablo. Pero entendió que estaba bajo la voluntad de Dios aún aguantar la pela que le estaban dando. Y en vez de estarse lamentando, y en vez de estar llorando, y en vez de estarle reclamando a Dios: pero yo hice tu voluntad, ¿cómo es posible que me mandaras aquí? Aquí no hay comida, estoy en un calabozo, me han dado una pela, no me han dejado dormir, están doliendo mis huesos, y todavía tú quieres que te adore. No, Pablo no se puso a protestar lo que le estaba pasando. Pablo se puso a adorar a Dios. Si tú me enviaste, comenzó a cantar, comenzó a alabarlo, comenzó a adorarlo en medio de la situación, en medio de la adversidad, en medio de la negatividad, en medio de lo que el hombre hizo. Pablo comenzó a adorar. Aleluya. En medio del problema, Pablo estaba adorando. En medio de la crisis, Pablo estaba adorando. En medio de la hambruna, Pablo estaba adorando. No estaba reclamando a Dios.
Y cuando él se puso a adorar, aleluya, mi alma te alaba. Los grilletes se abrieron. Y no solo los de él, de todos los que estaban ahí. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque llegó el hoy de Dios sobre la vida de ellos. Porque no es donde tú quieres ir, es donde Dios te quiere, es donde Dios te lleva. Es que Dios quiere que aprendas a descansar en Él, a depender de Él, a confiar en Él, a ser guiado por Él, a ser enseñado por Él. No importa lo que pase, no importa quién se levante, no importa lo que suceda, mientras Dios esté haciendo tú lo que Él ordenó, Él va a pagar los biles. Cuando tú haces lo que te da la gana, tú pagas los biles. Escucha esto. Moisés le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto fiesta a Jehová. Fiesta a Jehová en el desierto. Dijo faraón: ¿estás loco? Léalo, ahí está. Deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta a Jehová, el Dios que se me apareció a mí. Déjalo ir. Y dijo faraón: ¿quién es Jehová? Y fiesta en el desierto. ¿Estás loco? ¿Quién paga la fiesta en el desierto? ¿Por qué te lleva Dios al desierto? ¿Por qué te lleva Dios al desierto? Porque vas a ver su majestad, vas a ver su soberanía, vas a ver su poder, vas a ver su grandeza. Aleluya. Dice que una nube los cubría de día y un remolino de fuego los acariciaba de noche. Dios se manifestaba. Querían comer, les daba comida. Querían agua, les daba agua. ¿Sabe por qué le pusieron qué es eso al maná? Cuando vaya a Israel, averigüe. Y dice: ¿por qué le pusieron qué es eso? No es queso, no, que qué es eso. Porque tenía una característica el maná. Escuche, eso no es la Biblia, eso es información judía, que no sé si se la debe dar para que después no diga: ay, el pastor está predicando algo que no está en la Biblia. Cuando usted le pregunta a un rabino allá en Israel y le dice: ¿por qué le pusieron qué es eso? ¿Sabes por qué? Porque el maná tenía una característica, que si tú querías comer pollo, el maná te sabía pollo. Por eso es que Dios se enojó cuando le pidieron carne. ¿Está entendiendo? Porque si querían comer, el maná sabía carne. Ay, ay, ay. Ellos no entendían que al llevarse a la boca aquel maná, sabía lo que ellos querían. Y eso todavía, eso, ellos querían ver ahí la carne. Y por eso es que los atascó de carne. Y dijo: los voy a atascar hasta que les salga hasta por las narices, Dios. Porque no les basta con el maná que les estoy dando. Porque hay gente que está viendo los milagros. Hay gente que está oyendo la palabra. Hay gente que está viendo y oyendo los testimonios de lo que Dios está haciendo, y todavía endurecen su corazón. Están saboreando las verdades de Dios, están saboreando las cosas de Dios, pero todavía no les nace Dios. Y Dios dice: ¿hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Tienes que tomar una decisión. Si Jehová es Dios, sigue a Dios. Pero es de tomar una decisión por encima de todo. Dios nos pone a decidir. Pastor, pero yo me entregué al Señor. Bueno. Pastor, yo ya hasta me bauticé. Bueno. Pastor, pero ¿por qué nos dice eso? Bueno.
porque el Espíritu lo pone. Porque por sus frutos los conoceréis. Y el buen árbol da buen fruto. ¿Y hasta cuándo vamos a claudicar en dos pensamientos? Si Dios es Dios, sigue a Dios. Y si Dios no es Dios, sigue a Baal. Es duro, es fuerte, pero es la verdad. Es la palabra del Señor. A Jesús lo seguía mucha gente, pero no lo seguían por lo que Él era, sino por lo que les daba. Capítulo 6 de Juan le dice: yo sé por qué vosotros me estás siguiendo, porque comiste gratis, comiste el pan, te comiste el pescado, te comiste todo, te saciaste, te hartaste. Ay, se ofendieron. ¿Qué? Por un pan y por un pescado. Mira, muchacho, yo mejor me voy. Y se fue. Ahora déjeme decirlo como salvadoreño. ¿Y qué te has creído vos? No fregué. ¿Ah? Sabían que lo estaban haciendo por eso. Cuando los confrontó con la verdad, y se asustaron los discípulos. Mira, se están yendo todos. ¿Sí? ¿También tú te quieres ir? ¿Y a quién iremos? Tuvo que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Los tiempos se están acortando. La venida del Señor está pronto. La iglesia está a punto de ser arrebatada. Los acontecimientos nos están hablando. Estar apercibidos. Mirad que nadie los engañe. Cuando miren como los tiempos de Noé, así va a ser el día del Señor. Ay, ay, ay. Nos revelará todas las cosas. La unción te revela el plan de Dios. Después te voy a hablar de cómo la unción le reveló a David. ¿Por qué David fue ungido 3 veces? Fue ungido con sus hermanos, en su familia, y lo ungió Samuel. Después lo ungieron como líder de la tribu de Judá, y después lo ungieron como rey de Israel. 3 veces fue ungido. El único rey que ha sido ungido 3 veces. A Saúl lo ungieron con un redondo, con un jarro de barro, manos, obras de hombre. A David lo ungieron con un cuerno, símbolo del sacrificio. La unción era diferente. Aleluya. Por eso que cuando David estaba en sus peores momentos, decía: tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando estaba pasando momentos difíciles, Él es mi pastor, nada me faltará. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, porque en ti estará confiado. Aleluya. Cuando ya estaba toda la situación difícil y David pensaba que no había salida, entonces digo: alzaré mis ojos a los montes. Aleluya. Los momentos más difíciles de David expresaron su mejor adoración. El momento difícil no está para acabar contigo. El momento difícil está para sacar lo mejor de ti para Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Cierra tus ojos.
Cierra tus ojos. Di conmigo, Jesús, tú eres mi fiel amigo. Tú nunca cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdame a mí a serte fiel a ti cada día de mi vida. Ese es mi deseo. Así sea, Señor. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, Cierra tus ojos. donde todo es realidad. Adora al Señor. Y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Aleluya. Sí, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo. Jesús, mi fiel No amigo. existe otro como tú, Señor. Tú eres fiel. Aunque nosotros seamos Mi infieles, dulce caminar. tú nos guardas, tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has guiado por senderos de justicia, por No amor de tu voy a nombre. volver atrás. Ayúdanos, Señor, a no volver atrás. No voy a No volver importa cómo caminemos. Hay una palabra de Dios para ti en este día. Llévame allá donde sé que Este día es el hoy de Dios para ti. donde tengo que callar. Sé fiel con el Señor. Para escucharte hablar, En lo poco donde fuiste todo fiel, es realidad. en lo mucho te pondré, dice el Señor. El tiempo no existe más. Aleluya. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Díselo. Sí, Señor. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Díselo, Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Decláralo con todo tu corazón. No voy a volver atrás. Confiésalo con todo tu ser, dilo.
no voy a volver atrás. Es una confesión de fe. No voy a volver atrás. Oh, no voy a volver, no voy a volver. En tu luz, Señor, ayúdame a serte fiel como tú eres fiel. Ayúdame, 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 Señor. Díselo conmigo. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Aunque el mundo me tiente, no voy a volver. Ni por todo el oro de este mundo, no voy a volver. Me mantendré puro para ti con toda mi vida, con todo mi ser. Yo te quiero servir. Manda tu poder, manda el fuego, Señor. Lléname de ti, oh Dios. Gloria a Dios. Yo reconozco que soy. Ese a la gloria. Dígale, no quiero volver atrás. Ayúdame, Señor, a estar cada día fiel a ti. Cada día, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por nuestros hermanos que pongas tu mano sobre ellos. Sobre Juan, Señor, sobre su pierna que ha sido operada, Padre. Te pedimos que recuperes su salud, que tu mano sea sobre él, Padre. Te pedimos por el Padre de nuestra hermana Yuri, Señor, que tu mano sea sobre él, Padre, fortaleciéndolo, levantándolo, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Jesús Cortés, Señor. Pon tu mano sobre su espalda, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que todo malestar, que todo dolor se vaya fuera de su cuerpo, mi Dios. Si hay alguno que estuviera enfermo, Señor, tu mano poderosa sea sobre él, sobre ella. Y que tu sanidad, Señor, se manifieste con poder y gloria. Y que tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por los ministros. Gracias, Señor, porque tú los trajiste para bendecirnos. Gracias, Padre, bendice sus vidas. Bendice la labor que ellos hacen, Señor. Y a donde quiera que ellos vayan, Señor, aleluya, tu Espíritu Santo los fortalezca, los guarde, los cuide, los use con poder y gloria. Que tu nombre sea establecido, Señor, a través de esos ministerios que tú has puesto sobre ellos, Padre. Guárdalos en su caminar, bendícelos, hazlo prosperar, Señor, su generosidad, y que su buen corazón, Señor, sea protegido por tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, lo declaro bendecido ahora y para siempre, Señor. Y que todo, Señor, lo que tu propósito sea sobre cada uno de ellos, sea cumplido, Señor. Y que en este día, Señor, confesamos que tu palabra se cumplirá. Que hoy, Señor, se cumple esta palabra sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús. Bendigo a tu pueblo y lo declaro bendecido, Señor. Guarda sus pasos, bendice su entrada y su salida. Te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya.